No te compliques podcast, hagamos una vida más simple. Con Juan Pablo Reyes y Jorge Rodríguez. Tu pérdida te va a derrumbar. Sentirás como todo se desgarra por dentro. Parecerá que se va la esperanza y te vas con ella gota a gota, como si de pronto todo fuera oscuridad. Y entonces llega la luz. Después de quebrarte, tocar fondo y de negarlo todo, aparecen destellos en el camino de penumbra. Llega el aprendizaje. Valoras la vida y honras la pérdida. Con muchas lágrimas, pues la tristeza hoy te acompañará, solo por un tiempo, para ser quien te permita desahogarte, vaciarte, y después de un tiempo, llenarte. Llenarte de alegría, de las memorias, los buenos ratos, las risas, y recordarás lo hermosa que es la vida y lo valientes que somos los humanos. Pues a pesar de que sabemos que esta vida es finita, elegimos amar a profundidad, crear, dar, servir y vivir sabiendo que un día dejaremos de existir físicamente. ¡Qué osadía estar vivo! Cuando menos lo esperamos, morir solo es la transición a la nueva vida, al despertar, a la reconexión con nuestro origen, con las estrellas, con la fuente. Si hoy estás en un duelo, habítalo. Honra la pérdida, tus lágrimas, valora la compañía. Y cuando creas que estés lista, listo, renuévate, sigue adelante y acompaña a otros que apenas estén donde tú estuviste. Habla de lo que sientes con quien amas, familia, amigos. Acepta tus sentimientos y permite que fluyan tus emociones, sin importar si es la rabia, la tristeza o la alegría. Solo libera. No te aísles, cuida de ti, ve a terapia, come aunque no tengas hambre, bebe aunque no tengas sed, ora aunque no tengas fe. Date al servicio, vive para dar a otros, comparte tu ser, tu esencia, sirve a otros para sanar. Honra y celebra el legado que hoy te deja el ser que ya no te acompaña más en este plano físico. Y vive disfrutando cada día, pues en algún momento, todos nos encontraremos de nuevo. Vive apasionadamente. ¿Has vivenciado alguna etapa de duelo últimamente? O tal vez alguien de tu familia, algún amigo, alguien cercano a ti está vivenciando y transitando por diversas etapas de duelo. Es importante poder manejar este tema y aprender un poco acerca de ello, sobre todo la pérdida, lo que implica y lo que hemos estado vivenciando a lo largo de diferentes procesos, la pandemia, hacia dónde nos ha llevado. Y precisamente en este episodio particularmente hemos decidido charlar un poquito, hablar, compartir contigo cómo manejar un duelo asertivo, cómo poder ser fuente de apoyo, de comunicación y sobre todo dar estos pasos de seguimiento y conocer hacia dónde vamos. Además, el duelo es un tema que es delicado en el sentido de que lleva muchas emociones, de que son procesos, de que todos los duelos son diferentes, no hay como decir esto solo es de esta manera, ¿no? Nosotros vamos a platicar desde pues nuestra experiencia, también desde cosas que nos hemos informado, que hemos aprendido, que hemos leído. Sin embargo, la invitación desde este momento, iniciando este episodio, es que si tú sientes que llevas un proceso de duelo muy complicado, que no encuentras una salida y que ya incluso lleva mucho tiempo transitando a lo largo tuyo, ve a un profesional. Exacto. Nada como ir a un profesional, acudir a lo que tú quieras. No te vamos a nosotros a venir a decir cuál es el mejor nada, pero puedes ir con un psiquiatra, con un terapeuta. Oye, y sobre todo porque creo que hoy en día esto es como, sigue siendo tabú, ¿sabes? Yo no voy al psicólogo, al psiquiatra o a terapia porque no estoy loco, ¿no? Y en verdad te invitamos. Hoy
han sido procesos duros y yo sé que hay alguien en tu familia o posiblemente tú que estás viendo este video que ha pasado por alguna pérdida. Y si no identificas ninguna pérdida cercana, hoy te vas a dar cuenta qué es lo que simboliza una pérdida real en el duelo, porque precisamente todo el tiempo estamos perdiendo, ¿no? Y de ahí la importancia de que sí vas a identificar que es un duelo natural, cómo se vive, pero sobre todo tener en mente que si requieres apoyo profesional, no dudes en poder tomarlo. Es muy asertivo y sobre todo guiarlo a esa parte. Y pues bueno, sin más vamos a ir comenzando a desglosar este tema, que la verdad es un tema que yo disfruto bastante, pero que es de mucha conexión. Así que te invito a que te pongas en una apertura total, en una estadía de serenidad, de conexión contigo, que te des el momentito de escuchar este episodio en calma para que puedas conectar con esa esencia tuya. Y llévate de este cuarto episodio, que está buenísimo, la posibilidad de conocer algo diferente, y más porque lo tenemos muy marcado. Hoy en día, Juan Pablo, con todo esto del duelo, he visto Facebook de repente bombardeado, ¿no? Con personas, terapeutas, muchas imágenes de lo que te dicen qué es el duelo y a veces lo tenemos tan estudiado de una forma particular de cómo debe de ser, que en realidad cuando no lo llevamos a una mirada un poquito más profunda, no nos damos cuenta que hay muchas cosas que ocurren precisamente cuando algo se pierde, esa lucecita que a veces nos ilumina y de repente sale de nuestro caminar, ¿no? Y cómo experimentar hoy un duelo, y vamos a verlo desde sus etapas, los tipos de duelo, un montón de información que ya vamos a ir bajando poco a poco para ti. Y pues bueno, para ir entendiendo qué es el duelo, vámonos a la esencia de la palabra, George. Habíamos buscado porque a veces vamos a hablar de temas, pero ni siquiera sabemos qué es lo que significa, de dónde viene la palabra. De nuevo, lo ves en Facebook y ya te crees que eso es lo que es, Sí, ¿no? Y la esencia de la palabra, el origen, es riquísimo, porque si de verdad fuéramos conscientes de lo que significa cada palabra que decimos, podríamos bajar la información a un punto donde se volvería menos complicado. Realmente, porque entonces explicas el contexto real de lo que quiere decir. Exacto. Y por eso tenemos aquí la parte de duelo como tal, etimológicamente, ¿qué representa? Y es muy curioso, Juan Pablo, porque cualquiera diría automáticamente, es pérdida, ¿no? Duelo en tanatología lo relacionamos desde ese lugar y punto. Sin embargo, hay dos conceptos muy importantes. Algunos parten del latín, otros del griego. Y el concepto en general, duelo, se divide en dos. El primero es velum, que quiere decir enfrentamiento, ¿ok? Un estado de combate. Y ahorita vamos a charlar sobre cómo llevamos el combate en el duelo. Y la otra forma viene de dolus, que se basa en luto, de lutus, y tiene dos significados que pueden ser traducidos como llorar o lastimar. Es un proceso donde aparecen emociones que ni siquiera tú sabías que podías sentir. ¿No? Completamente. Me hace mucho ruido la palabra, la primera, que es el duelo, que es esa batalla entre dos partes, porque en general ya si lo bajas y lo pones en la esencia de que cada duelo es personal, entonces en realidad te das cuenta que esa batalla es una interna. Batalla interna contigo mismo, esa batalla que se produce porque sufriste un evento, sufriste una pérdida, ¿sí? Una pérdida, perdiste una realidad en la que tú estabas acostumbrado, ¿no? Y esto puede ser con cualquier cosa, ¿no? Un objeto que tiene muchos valor sentimental para ti, una persona que tú amaste en una relación en pareja, o incluso, pues ahorita sobre todo, estamos viviendo muchos procesos de duelo en cuestión de la muerte. No, y en tanatología, precisamente, ¿no? Tanatología es la ciencia del estudio de la muerte como tal, y regularmente basa el duelo o la estructura en el espacio únicamente de muerte, pero duelo tiene que ver sí con pérdida, y pérdida rigurosamente se establece en que no conocemos el fin de aquello a lo que le hemos dado cierto valor. En realidad los seres humanos todo el tiempo estamos perdiendo cosas, o sea, date cuenta, tú te levantas y ya perdiste tu sueño. En el momento de que tú te levantaste, ya empieza un proceso de duelo de querer regresar a tu cama incluso, o sea, es así de simple, sí. En realidad, ¿no? O sea, el lápiz que tenías de niño ahí en el kinder, que era tu lápiz especial porque te lo dio esa morrilla que tanto te gustaba y lo perdiste al otro día, y el niño entraba en su proceso de duelo, ¿sabes? Es que era importante para mí, y con esto tal vez de lápiz vaya a sonar muy banal, el lugar hacia donde lo voy a direccionar.
Pero es parte de cómo yo miro el proceso del duelo como tal. Y yo lo vivencio en que las personas es como si fuéramos envases en realidad. Tú amas de mí lo que tú crees que conoces de mí a través de tu interpretación. Y cuando yo dejo de existir en este plano, lo que siento que he perdido es ese espacio de conexión o de aquello que yo vacié en ti cuando te conocí, con lo que yo sentía en esa relación en pareja, con mi papá, con mi mamá. Entonces, todo el tiempo estamos perdiendo y no estamos tan acostumbrados a honrar la pérdida. Y a mí me interesa mucho que vayamos palpando este concepto, porque precisamente la tristeza, que es una de las emociones que vamos a observar y que es básica, precisamente simboliza eso. Honrar la pérdida es algo que ya no tengo, y hoy a través de un proceso, de un periodo de desahogo, ¿cómo puedo empezar a honrar aquello que he perdido? No, podemos a veces pasar en este proceso de pérdida, más bien, ya lo acabas de decir, lo pasamos todos los días, ¿no? Pero vaya, para como simplificarlo un poquito más, yo añadiría que a eso que nos está doliendo en realidad, como bien dices, de la interpretación que le damos, por eso yo decía antes que es esa pérdida de esa realidad a la que estamos acostumbrados, esa pérdida de ese mundo al que tú habías armado, ¿no? Porque tú le das la interpretación a las cosas, tú le das el significado a las cosas, a las personas, y en el momento en el que esa persona, esa cosa cambia de realidad, ya no está en tu realidad, esa persona decide irse, o esa persona muere, o ese carro que te regaló tu abuelo que te encantaba porque tenía un significado muy especial para ti, precisamente eso es lo que te duele. La interpretación y el significado que tú le estás dando al evento. Y aquí, para ampliar un poquito esa parte, el significado tal vez como tangible podría ser que es un coche, ¿sabes? Y que me costó, o que mi abuelo me lo dio. Pero el significante, que yo creo que ahí es donde entra el proceso de duelo, el significante es aquel peso que nosotros le damos tanto a los objetos como a las relaciones, como a todo, e inclusive generamos ataduras y entramos en este proceso de apego por la significante que invertimos en cada uno de estos espacios. Pues por eso es tan traumático, llega a ser tan traumático este proceso de duelo, por lo que nosotros sentimos respecto a eso, ¿no? Y naturalmente, váyanse dando cuenta, nosotros como seres humanos, o sea, no es que sea lo que así tiene que pasar, ¿no? Pero en general así lo vivimos y vamos siendo conscientes, sobre todo en las personas, que las personas que queremos no van a estar para toda la vida. Claro. Exacto, lo vamos viviendo más o menos por los 12, 13 años, que es cuando en general, por ejemplo, yo recuerdo, murió mi bisabuelita, ¿no? De hecho, antes, cuando yo tenía como 4 años, falleció el papá de mi papá, mi abuelo. Pero en realidad, a esa edad, yo todavía, de hecho, no me acuerdo de muchas cosas de esa edad, no percibimos la muerte o la pérdida. La primera vez que dije, ay, güey, esta persona ya no va a estar. Ya no regresa. Ajá, o sea, me acuerdo muy bien cómo pues, entré al cuarto donde estaba mi bisabuelita y yo tenía como unos 10, 11 años. Y pues fue muy impactante para mí el verla en su cama y decir, o sea, yo pensaba que estaba actuando, ¿sabes? O sea, no me cabía en la mente como decir, güey, ya esta persona, o sea, ya no está, eso que estás viendo es pura materia, ¿no? Y entonces, o sea, como que en el momento fue de, o sea, no pasa nada, ¿no? Mañana como que la cosa va a seguir igual y ya no... Y al otro día, cuando me di cuenta que dije, no, algo ya cambió, esta persona ya no está, fue entonces donde me cayó como un balde de agua y era algo que para mí era muy importante y fue esa primera vez que sentí ese dolor consciente con una persona, ¿no? Pero velo bajando y date cuenta cómo, de hecho, el proceso de duelo lo vivimos desde chiquititos, ¿no? No, en todo momento. Y cuando nos rompen bueno, para empezar, yo discrepo esa idea que para qué nos dan la idea de Santa Claus y del niño Dios, güey. No. Porque es muy cierto. O sea, vivimos un duelo muy cabrón cuando nos dan la noticia de que no es cierto. O sea, primero nos dicen, no, mira, parece una idea muy romántica, ¿no? Va a venir un güey que cada año viene y te deja tus regalos porque niños, te portaste. ¿si están viendo este podcast? Bueno, ya, ni modo. Mira, si estás viendo este podcast no puedes ser niño, no sé si le entiendas, güey. No, pero el chiste es que
cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es mentira, ¿no? O sea, hay un proceso de dolor o que tus amigos te dicen, oye, no, pues es que son los papás, ¿no? Y dices, fuck, o sea, qué duro. No mames, o sea, viví engañado, ¿no? Y es ese proceso de esa persona a la que yo, pues, le tenía tanta fe y yo me acuerdo, güey. Yo siempre fui el morro romántico que escribía el nombre de la niña que le gustaba en su libreta y escribía... Ya viene la ruptura amorosa y el duelo de aprendizaje. Escribía mis poemas y todo, ¿no? Pero después me enojé tanto, güey, cuando supe la realidad de lo de Santa, porque dije, yo como pendejo escribiendo... Santa, por favor. Le dije a Santa todo lo que yo sentía por esa niña, ¿no? Y le pedí deseo que ella me hiciera caso, güey. Pero no mames, yo tenía como 8 años. Fue ayer. Bueno, es que a mí me acaban de... Fue esta Navidad. Y me dolió tanto, güey. No, yo tenía como 8 años, pero es cierto, o sea, cuando ya después que mis compas me dijeron, no, pues es que no existe y todo, de volada lo primero que hice fue sentirme como un pendejo y decir, güey, yo ahí poniéndole lo que sentía. Y ¿sabes qué fue lo peor? Concedido, que mis jefes me contestaron, güey. Pero bueno, regresando a la parte de duelo en ese paréntesis. A ver, yo creo que yo ahí sí discrepo un poquito porque yo creo que va más orientado a esa parte hacia un sentido de engaño que sí lleva un espacio de duelo porque vinculamos una relación, ¿no? Con los Reyes Magos, con Santa, con el conejito de Pascua, con chingados tú creas, pero al final creas una relación y la ruptura del vínculo es lo que genera el duelo. O sea, el darme cuenta de que eso ya no está o no era como yo esperaba. Es a lo que voy, el cambio de realidad, el cambio de tu mundo, ¿no? Ese proceso de duelo es esa transición en la que tú te vas a dar cuenta de que dices, güey, el mundo pues ya cambió. Es cambiante. Exacto. Pero es que, no, hay que acostumbrarnos a la idea de que el mundo es cambiante. A ver, ojo, tú puedes estar ahorita sentados acá en la silla donde estamos, pero volteas a ver el cielo y realmente, o sea, las estrellas están en movimiento aquí, ¿no? Donde estés, no importa. Al final hay movimiento, tus células, tu cuerpo, todo el tiempo está en movimiento. Entonces, uno de los temas más profundos de por qué hay una depresión constante en el ser humano tiende a ver con el apego, porque le gusta tanto controlar los espacios. Nos encanta controlar los espacios. El ser humano quiere controlar todo. O sea, en épocas muy remotas, güey, no había luz, ¿no? Y a huevo el ser humano que dijo, ay, no, ya es muy noche, sí, pero vamos a controlar el fuego y ahora vamos a poner un candil, luz artificial, etcétera, y manipulamos la luz y controlamos la luz. Vas a un lugar donde es muy caluroso y tienes ahí aire acondicionado para bajar los grados que tú quieras. Controlamos todo y algo que no podemos controlar es la pérdida. Además nos llega desde el asombro. Fíjate que yo cuando fui consciente por primera vez de la pérdida y sobre todo de la muerte, me acuerdo estaba chiquito, yo tenía un promedio de 5 años y llegó mi papá, había una reunión familiar, ahí los tíos poniéndose pedos y demás y peleando ya por los terrenos. Peleando los terrenos. Y me acuerdo que mi papá me escuchó que ya era tarde y yo seguía despierto ahí a mis 5 añitos, fue a asomarse a ver qué me decía y empezamos a tener una plática como un poquito más profunda y me acuerdo que me empezó a decir como de, yo un día pues también me voy a morir y en verdad cuando él sale de la habitación, o sea creo que él ni siquiera sabe esto, pero cuando sale, sí, o sea yo entré ahí a llorar, sí, o sea yo sentí que mi papá me está diciendo que ya me voy a morir sí, ahorita, o sea que acababa la fiesta y él se iba a morir, ¿no? Y un niño así lo interpretó, pero fue justo como en ese momento en el que me hice consciente de que, wow, o sea puedo perder a alguien. Y empecé a llorar fuerte, y en eso regresa mi papá, ¿no? Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y yo, me pegué. Me acuerdo muy bien lo que dije, pero al final yo creo que eso es importante, Juan Pablo, el hecho de que tengamos mascotas de chiquitos, el hecho de saber que nuestras abuelitas, nuestros abuelitos que tanto amamos, nuestra mamá, nuestro papá, la gente con la que nos compartimos, al final somos finitos. Tú y yo somos materia. Hay un estado de conciencia superior, que eso ya lo hablaremos en otros podcasts, pero que rige, ¿no? A un nivel tal vez espiritual, a un nivel energético, a un nivel diferente. Pero hablando de materia, la materia es finita, se transforma porque a través de diferentes procesos de energía, ¿no? Y esta se va a transformar en diferentes realidades, pero al final del día tú y yo somos finitos. Y es entender que en este cambio de mundos requerimos aprender a vivir del no control. Y el desapego, ¿no? O sea, vamos a entender que el mundo cambia, que la vida sigue, el tiempo avanza y las personas que amamos, las cosas que nos importan, no van a estar para siempre, ¿no? Y de verdad puede ser cualquier cosa y eso creo que es básico para poder
avanzar en este proceso de duelo y poder ir resignificar el evento para que pueda ser justo a donde vamos con esta conversación, a vivir un duelo asertivo. Que no significa que no va a doler. Y ahorita vamos a ver. Va a doler y va a doler un chingo. Y por eso se llama duelo, güey. Porque viene del dolor. Batalla interna y un espacio de llanto o de lastimar ese espacio. Ahora, vamos a hablar un poquito, ¿qué te parece de las 5 etapas del duelo? Ok. Precisamente quien las aporta, hay muchos estudios en psicología, obviamente, donde se desarrollan. Algunas personas van a decir que hay más etapas, otras menos, pero en particular Elizabeth Kubler-Ross, que es donde vamos a tomar esta información, es quien más ha dado un simbolismo a las etapas de duelo, y ella precisamente nos habla de 5 etapas, ¿no? Como básicas, etapas sí, básicas. Las que requerimos atravesar en un proceso de duelo, ¿no? Okay. Esta va a ser, en primer lugar, la etapa de la negación. Ok, primera etapa, la negación. ¿Qué pasa en ese? Obviamente, como su nombre lo dice, lo empiezas a negar, pero va más profundo, va a una... ese no querer que la realidad... pues, o sea, no querer el momento que estás viviendo, ¿no? Y entra esta parte de decir, esto no está pasando. Es ese momento de shock. Claro, en la negación jamás voy a aceptar, ¿sí?, lo que me está ocurriendo en este momento. O sea, es decir, yo no acepto que mi pareja me acaba de engañar, yo no acepto que mi pareja se acaba de ir, que mis hijos se acaban de morir, que es una realidad también, etcétera, que perdí mi trabajo, que me he quedado sin dinero. Todo el tiempo estamos habitando un proceso de pérdida, y el ser humano, dado que no puede controlar la pérdida, el primer paso reactivo, porque es reactivo, va a ser la negación. Y esa entra en automático. Yo no voy a tolerar que esto me haya sucedido a mí. Exacto. Y es importante que si tú te encuentras en este punto de la negación de decir, no, güey, no está pasando esto, vaya, si te estás dando cuenta de que estás en ese momento o conoces a alguien que está en ese momento, para empezar, no te juzgues, no lo juzgues, es algo que va a pasar. Y es que es muy común, fíjate, hay pérdidas, ¿no? Y a veces yo no me gusta ir tanto a velorios, yo creo que hay un mayor significado cuando compartes en vida, pero bueno, no voy a entrar en esos Ahorita temas. vamos al tema del velorio. Sí, para ir allá. Sin embargo, cuando tú le dices a alguien que está en una etapa de negación, oye, acéptalo, oye, vívelo, va a haber una resistencia natural. Échale ganas. Sí, güey, no, es una jalada. Échale ganas, tú puedes. Son unas mentadas de madre, unas patadas en el culo directamente a la persona que lo está vivenciando. Y además tú lo sabes porque en algún punto también lo vas a vivenciar. O sea, sí, ahorita este video no te está haciendo sentido a ti y tal vez lo quieres compartir con alguien que conoces que está en ese proceso, adelante. Pero tarde o temprano todos vamos a pasar y hemos pasado por una situación de pérdida, ¿no? Y la negación es rotunda. Un échale ganas no sirve de ni madre, sino estar presente. La presencia aporta mucho más en un proceso desde este lugar. Exacto. Si tú vas a acompañar a alguien que está viviendo ese proceso de duelo, no lo juzgues, y a veces lo único que requieren es esa compañía, ese sentirse cuidados, ese sentirse escuchados, que no va a quitar ni el dolor, ni va a hacer que se sienta mejor, pero sí va a ser no estoy solo. Y creo que pues es muy importante el sentir ese respaldo. Mi barrio me respalda. Me respalda, ¿no? Vivir un duelo acompañado es esencial para una trascendencia natural del duelo saludable, ¿no? Ok, entonces primera etapa, negación, rotunda. Segunda, y esta pueden ir de la mano. Algo muy interesante, ¿no? Piensan que las 5 etapas ahorita que las terminas de mencionar son en orden. Son lineales o son en orden. Y para nada. Tú puedes estar experimentando la etapa 1 y luego la etapa 3 y luego la etapa 2 y luego la 4. Al final, sí, la última siempre va a ser la aceptación. Eso va a ser real. Sin embargo, no hay un orden en las anteriores. Claro, no, y no juzgues tu duelo ni nada. Simplemente, como clave de cada una de las etapas y del duelo en general, es acepta eso que estás sintiendo. O sea, no lo niegues. Más bien siéntelo. Vivencial. Exacto. O sea, la única manera de poder sanar esa emoción que te tiene en ese proceso de dolor, en ese proceso de sufrimiento, en ese proceso de ira, de puta madre, es que no estás permitiendo que la emoción salga. No, y le dice al clavo, el punto número 2 o la etapa 2 es la ira, la parte colérica. Después de la negación, dices, no, ya cuando dices, verga,
Sí es cierto, esto sí es cierto, esto está pasando. No, ¿por qué pinche doctor? Es que este pendejo no lo logró. ¡Oh, Dios, carajo! Ajá, ¿Por qué chingado me lo quitaste? Sí, no, si se supone que o la vida. Claro. Exacto, ¿no? Y o contigo mismo decir, soy un imbécil, ¿por qué no estuve con esta persona más tiempo? Ahí aparece el hubiera, ¿no? Exacto. Si tan solo hubiera. Pero fíjate que es interesante porque en esta etapa 2, que es la parte de la ira, empieza a desencadenarse o se desencadena después de la negación. Es decir, yo quiero ocultar mi tristeza de alguna forma, lo que estoy vivenciando, y la emoción más reactiva que está palpable siempre va a ser la ira, ¿no? Claro. Es un estado que nos invita a la supervivencia. Exacto. Entonces, estás en la lona. Sí, no, la energía ira alta. te mete la pinche energía de, a ver, vamos a cambiar algo, ¿no? Obviamente, si te dejas llevar, pues llega un punto donde la ira puede llegar a un extremo muy cabrón, ¿no? No, y violento, incluso. Exacto, violento. pero por eso lo importante es que si tú estás vivenciando ese proceso de ira, no lo bloquees, porque simplemente te la vas a guardar y esa ira va a seguir ahí, metiéndote más emociones y un revoltijo de un chingo de cosas que te van a hacer explotar. Y si hay alguien más que está en ese proceso de ira, tampoco vayas a decir, ay, no seas cálmate, mamón, tranquilízate, porque lejos de apoyar, alimentas más su proceso y entra de nuevo la emoción mucho más reactiva. Una emoción inicial, reactiva, dura 90 segundos. Pero cuando yo empiezo a darle carnita a la emoción, cuando empiezo a detonarla por diferentes factores, interpretación, entra la parte mental y entonces se hace un conflicto, ¿no? Sí, un cortocircuito. O sea, ahí son los pedos en los velorios a veces o en otras... Sí, real, ¿no? Claro, porque aparecen en procesos desubicados. Sí, por eso hago mucho énfasis en no juzgues lo que está sintiendo la persona, porque también a veces con esa ira entra, y es muy común, entra esta parte, güey, si a mí me está doliendo un chingo y esto me está, o sea, de verdad es una herida, es como cuando te cortas, güey. O sea, cambia tu realidad, tu carne se abre y entra este dolor. Y es un dolor que duele un chingo. Y dices, puta madre, ¿por qué? Y entonces dices, ¿por qué chingados los demás no están sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo? Ay, entonces no querías tanto a esa persona, ¿no? Sí. O si es tu pareja que te dejó. Tú no me entiendes. No, es que tú no me amas. Oye, no, y luego recriminamos, ¿no? Sí, o sea, siempre... Tú a huevo tienes que sentir lo que yo estoy sintiendo para que me entiendas, ¿no? Exacto. O sea, es que no eres empático, es que no eres compasivo. Me han aplicado es que no tienes responsabilidad afectiva. Y vamos a hacer un podcast de eso porque tengo un tema con esa pinche palabrita. Pero bueno, el chiste es que entra esta parte donde no entendemos que cada persona lleva un proceso diferente, un proceso personal, claro. Y aparece esta parte de la ira. A lo mejor hay personas que son reactivas y que se enojan y que quieren golpear. No, y que pueden explotar en un instante. Exacto. Y con eso es suficiente. Exacto. O viene la tristeza, o viene... Incluso hay personas que... neta, su manera de sacar esa pinche chispa es diciendo chistes de lo que acaba de pasar. Y dices, ay, o sea, moralmente es como, ay, pues qué pendejo, ¿por qué estás diciendo eso si es un momento delicado? Güey, es la manera en la que la persona lo está sacando. Entonces, deja que cada persona viva ese proceso y tú, si estás viviendo ese duelo, siente lo que estás sintiendo. Deja que la emoción salga. No, y entender que, de nuevo, cada cabeza es un mundo interpretativo. Cada persona tiene su propio mundo emocional, su propia forma de observar y ver sus realidades. Entonces, el hecho de nuevo, querer controlar para que tú entres en la misma sintonía, en la misma sinergia en la que yo estoy, emocionalmente, anímicamente, muchas veces eso lleva a conflictos familiares dentro de los mismos procesos de duelo. O sea, alguien en la familia pierde a alguien, hay un divorcio, etcétera, y todos los miembros van a reaccionar diferente. Y ahorita que veamos los tipos de duelo, nos va a hacer match con muchas cosas, porque es bien fácil juzgar, decir, a ver, ¿no? Si era mi padre y yo ya estoy bien, ¿tú por qué sigues ahí mal si solamente era X cosa, ¿no? Sí, o a ver, se fue la relación en pareja, pero era mi esposo, nada más es tu papá, no es lo mismo, ¿no? Y a fuerzas queremos que eso encaje. Y que los demás sientan lo que estamos sintiendo. Y vivimos el duelo diferente. Exacto, ¿no? O sea, va, con lo que vamos diciendo para irlo así poniendo en filita. Cada persona vive ese duelo personal, no lo juzgues y deja que cada quien sienta lo que sienta. Libremente. Exacto. Tercer punto en estas etapas, de las 5 etapas del duelo, tiene que ver con la negociación. ¿Negociación? ¿Con quién? Negociación, mira, fíjate, la negociación es bien interesante porque
regularmente es intrínseca, sucede adentro de nosotros. Mundo interno. ¿De qué forma yo puedo hacer que esa persona, que eso que perdí, regrese a mí, ¿no? Sí. Ojo acá, porque lo estamos direccionando un poco más tal vez al tema de la muerte por la situación que hemos vivido en pandemia, Exacto. pero aquí en este punto de negociación puedo recaer, por ejemplo, si perdí un trabajo y yo quiero hoy recuperarlo, ahí es cuando yo voy de víctima a rogarle a alguien o en una relación. Puta. Eso está cañón. O sea, el dude que siempre está rogándole a la morra de te traje serenata y ahora te traje esto y mira los chocolatitos. Como el video de la serenata. Bueno, ya si no nos vamos a desconectar. Pero Sí. todos vieron ese video. Sí, donde está el tipo en la serenata, llega con su novia y pues le están poniendo el cuerno durísimo. Ahí Y en la señora ventanita. dice, bueno, échense la de amores, no sé qué. Y es real, o sea, eso ocurre. Pero si tú eres la persona que todo el tiempo quiere seguir negociando con lo que no puede controlar, tarde o temprano va a seguir recayendo en alguna de las etapas. Por eso decimos que no son lineales, porque eso también puede detonar un proceso de ira o puede llevarnos directamente a la cuarta etapa que tiene que ver con el estado depresivo, ¿ok? Yo nada más quiero poner así en énfasis en esta parte de la negociación. Ajá. Es donde nos empezamos a dar explicaciones nosotros mismos de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien fallece que ya no está, entra esta parte para nosotros tratar de sentirnos mejor con nosotros mismos, con esto que estamos sintiendo, es donde empezamos a decir, bueno, pues al menos ya no está sufriendo, al menos ya está con Diosito, bueno, es que no tenía las mejores condiciones, y tratamos como de justificar, ¿no? Y es normal, o sea, no está bien ni está mal, es parte necesaria de eso, ¿no? Encontrarle, ahí es donde viene la resignificación del evento que acaba de suceder. Y darle un sentido lógico, porque precisamente ese punto que estás tocando se me hace muy importante. Es de nuevo, ¿no? El proceso de la muerte. Queremos tratar de entender o controlar algo que no es lógico para nosotros. No podemos dar una interpretación real o científica de lo que es. Y precisamente entre este estado de alguna forma, cuando entro en la negociación, dar una interpretación, contarme un cuento, una historia de que esa persona ya está en un lugar mejor, de que, por ese trabajo, pues puedo encontrar uno mejor, por esa relación en pareja hoy aprendí X cosa, y esa parte nos catapulta a sanar en este proceso. O sea, sí es fundamental. No, sí, en este punto de la negociación yo creo que es básico para poder trascender y llegar a ese punto de la aceptación. Y tú decías, ¿no? De los funerales que no, vaya, recuérdense que este proceso de duelo es para la persona que se queda, ¿no? En este caso, cuando alguien fallece, es el proceso para los que nos quedamos. Y esa parte de negociación y de poderlo ir entendiendo, los funerales sirven para eso, por ejemplo. Los funerales son para los que se quedan. Son rituales. Exacto. Eso es un ritual de cómo honro de esa aceptación. pérdida. Exacto, es un ritual. Primero, vean, dense cuenta cómo este proceso va así. Primero es para aceptar, o más bien entrar en una sintonía, en un contexto común, en un campo de sentido entre las personas que nos quedamos. Y es como todos juntos decir, ok, estamos aquí honrando lo que tú decías, el cuerpo de la persona que ya no está. O sea, entre todos nos estamos haciendo conscientes y diciendo, ok, la realidad a partir de ahora es que esta persona ya no está y dejó esa huella. No, y el mensaje para el subconsciente es muy importante, porque realmente el subconsciente le está aclarando que esa persona ya no va a estar acá. Entonces le estoy dando un cierre, le estoy dando un fin a ese ciclo de esa relación o de esa vivencia para decir, ok, sé que está acá terminó. Porque es muy importante, cuando un duelo se vuelve inestable en su proceso, es cuando observo que no va a haber un límite, que yo la emoción, lo que estoy vivenciando, lo sigo exponenciando constantemente. Entonces, este acto simbólico, este ritual, como bien lo comentas, precisamente al subconsciente le da este estado de decir, ¿sabes qué? Ya quedó, ya inició su ciclo, llegó a su cúspide, vivenciamos algo, lo que yo quiera catalogar, y tuvo su cierre. Y de ahí viene el aprendizaje. Claro, y la negociación interna tuya de decir, ok, viene una nueva realidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es el siguiente punto? El cuarto paso, precisamente, o la cuarta etapa, va a ser el estado depresivo. Depresivo. ¿Okay? Sí, así se le llama, porque precisamente las emociones que vamos a estar habitando van en torno a la tristeza, la frustración, y entra un mundo emocional de total conectividad. Justo en esta etapa es precisamente donde sentimos la pérdida en su máxima expresión. Entonces, no tengo ganas de vivir, rompo mi rutina, quiero ocultarme en la cama y no saber nada del mundo,
si es un proceso de pareja, me salgo de redes sociales, borro absolutamente no quiero todo, saber güey. Nada. O sea, es habitar mi mundo emocional, tragar un chingo de helado. Digo, eso es Güey, bien simbólico, ¿no? Pero es real. O sea, es el punto donde comenzamos a buscar escapes de la realidad, ¿no? Para mí, por ejemplo, me recuerdo uno de los duelos más grandes que han marcado mi vida y de donde aprendí bastante fue justamente en una ruptura de pareja, ¿no? Porque, bueno, había idealizado tanto a esa persona que en el momento... No, y fíjense, pasa esto, ¿no? Paréntesis, si tú cuando comienzas a hablar de ese duelo y entra la emoción que entonces significa que no has sanado el duelo. Entonces, repetimos, si te encuentras en ese punto o conoces a alguien que esté en ese punto, invítate a acudir a un profesional, ¿va? Pero bueno, uno de esos duelos más grandes y que más me marcaron fue justamente eso, ¿no? Y cuando entré en esa etapa de depresión, me dolía tanto y me sentía tan triste. Y de verdad, era esa parte o sea, no quiero saber nada de esta persona porque me está doliendo tanto el saber que ya no estamos juntos, el que la perdí, ¿no? Y entra esta parte de juicios en contra propia, ¿no? En caso de una pareja, decir, sí, la cagué en esto, fui un pendejo en esto, y empiezas a decir, sí, es que pude haber dado más, es que... empieza la batalla, empieza el duelo. Empieza esta batalla, y duele tanto, y es tanto este dolor, esta tristeza contigo, este coraje, que buscas escapatorias, y entonces comienzas a alcohol, drogas, eso fue lo que yo hice. Otros escapes. Eso fue lo que yo hice, ¿no? Y llegaba a un punto donde literalmente ya no podía levantarme de la cama de que me dolía el cuerpo. O sea, llega un punto donde te duele físicamente y como bien decías, pierdes un sentido de las cosas porque crees que la vida no va a poder continuar. Y en efecto la vida no va a continuar de la vida que tú tenías o que querías. Que tú habías planeado, ¿no? Pero llega un punto donde ya no le encuentras sentido, ¿no? Y entonces este punto es muy, muy clave. Es crucial, Juan Pablo. Exacto, porque es esta parte donde yo, busqué el apoyo y todo, pero ya estaba en el punto, no de decir, güey, me va a quitar la vida, pero sí era el punto de decir, güey, si ahorita voy a la tienda por unos chetos y pasa un pinche camión y me atropella, pues mejor para mí, güey. Claro. O sea, no me importa mi vida, ¿no? Y entra esa parte donde ya no te importa la vida, pero si no buscas en ese momento ese apoyo, pues poder trascender, entonces llega a este punto donde comienzas a pensar en que sería mejor ya no existir. A ver, spoiler alert totalmente, ¿no? O sea, si tú vives este proceso de crisis emocional, de depresión, aislada, ojo, o sea, cuidado, todos las alarmas, los foquitos rojos, si tú ves que alguien de tu familia o de las personas que realmente amas están entrando en este proceso y se están aislando, cuidado, porque es precisamente donde más apoyo requerimos. Y si no hay un evento que nos permita catapultar, y lo único que te permite catapultar en ese estado es darle dirección a mi emoción y darle un sentido de lo que estoy vivenciando. Cuando pierde el sentido es cuando precisamente ahorita que veamos los otros tipos de duelo ya súper rápido, nos vamos a dar cuenta que ahí es cuando el duelo se puede volver complicado o se bloquea o puede entrar justo en ese punto en un duelo patológico, en donde el apoyo profesional, o sea, es obligado. Sí, donde entra ya un trastorno incluso. Sí, no, ya ahí bioquímicamente nuestro cerebro, a nivel de neurotransmisores, a nivel hormonal, ya no hay una recuperación sana. Ahorita que hablemos de los tiempos, te va a quedar mucho más claro. Vale. Bueno, pues, ¿cuál es la otra? Quinta etapa. Ya la quinta etapa precisamente es la aceptación. Ojo acá porque lo que charlábamos hace ratito, ¿no? Hablábamos de dos puntos importantes. Jamás olvidas la pérdida. Siempre vas a ser consciente y el dolor también siempre va a estar presente. Pero la aceptación, o en esta etapa y sobre todo en tanatología, lo que se comparte es como la herida que precisamente así es la analogía. Yo corto, duele, pero tarde o temprano va a sanar. Sin embargo, la cicatriz se queda, pero ya no va a doler igual que cuando estaba abierta. Entonces, correcto. El dolor siempre va a estar. Siempre te vas a acordar de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, de tu mejor amigo, de esa persona que hayas perdido, de esa relación en pareja, lo que vivenciaste, pero cuando eso lo transmutas a lo que aprendí, es decir, si hoy perdí a mi papá, pero me queda mi mamá, y hoy puedo valorar el tiempo de vida que me queda con mamá o con otras personas, o puedo ser una mejor versión de mí en relación en pareja, o una versión mejor en mí de mi trabajo, etc.
entonces genera un aprendizaje y la aceptación y el proceso de dolor disminuye y entonces me enriquece en otro proceso y otro mundo, como lo compartes, regreso a una nueva vivencia. La aceptación se da cuando tú, vaya la redundancia, aceptas y permites que eso que tú perdiste, esa persona, ese familiar, ese objeto, al inicio decíamos, lo que nos duele es el significado que le damos, ¿no?, a las cosas. Pues vaya, entonces que te des cuenta de que ese recuerdo, ese amor que tú sientes por esa persona, forma parte de ti, está en ti en realidad, y es algo que nadie te va a poder quitar. O sea, ahí se queda. Literalmente nadie te lo va a poder quitar. Es que es intangible. Ahí es donde se vuelve eterno, ¿no? Obviamente entra esta parte del ego del ser humano, de querer tener las cosas en las manos físicamente, ¿no? Pero date cuenta cómo tú en este momento, bueno, no sé si tú lo estás en este momento con tu mamá, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros, yo en este momento no requiero estar con mi mamá para saber que la amo y para sentir el amor que tengo por ella, incluso sentir el amor que ella tiene hacia mí, ¿sabes? Entonces, date cuenta cómo en realidad no requieres tener a la persona físicamente para permitir ese amor. Entonces, porque ese amor está dentro de ti y la aceptación se da justamente cuando entras en conciencia de que esa persona, además de que, por ejemplo, si es tu familiar, incluso aunque no lo sea, aunque sea un amigo muy cercano y que de repente pasa a otra realidad, a otro nivel del videojuego y ya no lo puedes tener tangiblemente, forma parte de ti, ¿no? Pero, y precisamente, fíjate, ahorita rescato una analogía bien padre que me gustaría compartirles. Es una pequeña historia, como una fábula que leí por ahí en alguna vez, esas revistas que te echas en el baño. TV Notas. De TV Notas. No, estaba muy buena porque precisamente hablaba de qué ocurre con los seres humanos cuando trascienden, ¿no? Y entonces la historia se desarrolla en un estanque donde había muchas larvas de libélulas. Y las larvas de las libélulas se generan a partir del agua. Entonces toda su vida, antes de poder ser libélulas, mientras son larvas, están en el agua constantemente. Entonces, en esta fábula, uno de las larvas le dice, oye, mira, es que fulanito el mes pasado se fue, ya no regresó, pero vamos a hacer equipo, oigan, ¿saben qué? El próximo que se vaya y que suba a la superficie, pues díganos qué pasa, asegúrense de regresar y cuando regrese nos cuenta qué es lo que hay fuera del agua o por qué ya no regresan. ¿No? Sí, sin problema. Entonces, en este proceso de evolución, de transformación, les toca a una de las larvas que estaban ahí seguir su proceso. Y va subiendo, sale del agua, genera su proceso de transformación, se vuelve una libélula, ¿sí? Hermosa, con alas, y ahora ya no permite o ya no puede regresar al agua. Ahora es dueña del aire, es dueña de otro espacio, y algo que una larva jamás va a poder experimentar en su estado de larva. Entonces tampoco puede regresar, puede ver esta gran libélula a sus amigos larvas todavía, ¿no? De, hey, acá estoy, pero sé que no me ven. Y en algún momento nos vamos a reencontrar. Y está bonita esta analogía porque creo que la muerte es precisamente desde este espacio, desde esta visión. Después vamos a llegar al Sí, ya episodio después de la le muerte. vamos a dar con todo hacia esa parte. Pero si tú hoy estás vivenciando este proceso de duelo, velo de esta forma. No te estoy diciendo que esto sea real o es la manera en la que debe ser. Pero a veces un apoyo espiritual, de conexión, una charla, una escucha, te puede aportar un gran valor para darle un resignificado. Y posiblemente, inclusive si quieres usar de efecto placebo, pero que te permita salir del proceso en donde estás, te permita hablar, te permita comunicarte y creer que siempre hay algo mejor. ¿Por qué no? Claro. ¿No? Entonces las etapas son, no, recuerden, no son en orden, cada quien, y son muchas más, pero son como las que la autora, ¿cómo se llama? Elizabeth Kubler. Elizabeth Ross. Kubler, sí. Dense la oportunidad de leerla, yo me la voy a dar porque no la he leído, pero sí había escuchado bastante de esto y es un tema súper interesante y que es un tema que es para bastante, ¿no? Pero vaya, para irlo simplificando, las etapas son Negación, ira, la parte de negociación, crisis emocional o depresión y finalmente aceptación. la aceptación. Entonces, si tú estás vivenciando alguna de estas etapas o conoces a alguien que esté vivenciando, vaya, permítelo, no lo bloquees, no lo juzgues y vas. Si te das cuenta que no puedes llegar a la aceptación,
Obviamente busca no hay apoyo, un tiempo de decir un duelo va a durar, no bueno, sé. sí. Hay cosas que hay como procesos que sí, digamos, en un ser humano con salud mental, emocional y de todos los aspectos, digamos, sí dura en aproximadamente ¿cuánto? En tanatología y la parte de psicología que lo respalda, de 3 a 6 meses es un duelo a lo que se llama duelo natural y es sano, es como esa etapa del duelo que vivenciamos precisamente cuando estamos ubicados así como lo mencionaste. Pero cuando el duelo empieza a trascender un proceso que puede tener episodios constantes en regresión, en ira o en la crisis emocional y que realmente la persona no sale de ahí, lo que decías, ¿no? O sea, después de un año y me sigue pegando a hablar de mi pareja, me sigue pegando a hablar de la persona que ya no está hoy conmigo, etcétera. Ahí, ojo, porque entonces estamos hablando de un duelo patológico. Sí, ¿okay? Y se vuelve pues ya una parte más incluso de enfermedad. No, ya en un duelo patológico es real, o sea, la depresión se puede volver clínica. Es decir, hay cosas ya en nuestra cabeza y no es malo, no te estás volviendo loco. Busca apoyo profesional, ve a terapia, ve al psicólogo, ve con el tanatólogo. O simplemente busca con quién hablar, o sea, no te lo guardes. Siempre va a haber una persona y aquí está la invitación también. Si tú estás viviendo por un proceso de duelo y no sabes con quién hablarlo y todo, escríbenos de verdad, escríbenos aquí al podcast y nosotros personalmente, simplemente podemos escucharte si eso es lo que requieres, ¿va? Y si no, contactar personas que lo sepan, claro, ¿no? Entonces, fíjate, para que tú lo tengas bien presente, un duelo natural va a ser esencial y lo vamos a vivir todos. Un duelo bloqueado es cuando no te permites vivir tus emociones. O sea, las personas que se aíslan, no lloran, no gritan, o sea, se vuelven inertes. Sí, una piedra. Eso es un duelo bloqueado y, ojo, también se requiere apoyo. Sigue la negación. Sí, completamente. La otra parte va a ser el duelo complicado, que es cuando estoy en mi etapa de crisis, en la etapa número 4, y como dices, o sea, entro a algo que me inspire o que me haga salir de la realidad en la que me encuentro, drogas, alcohol, etcétera. Ojo con eso, porque de nuevo me puede llevar directamente al suicidio, y cuando es un duelo patológico, en verdad, no lo pueden manejar charlando, requieren apoyo profesional real. Ojo con esas personas. Y está esta parte, ya como para ir cerrando el episodio, de cómo vivir un duelo asertivo, ¿no? Asertivo no significa bueno, pues lo paso de un día para otro. Habrá personas que sí lo hagan, ¿no? Como sí, decimos, rápido. Ajá, y que de un día para otro pasen a la aceptación y va y sigue. Y no significa que no le haya dolido, ni significa, recuerda, cada quien es personal, pero sí hay ciertas formas de poder ir llevando este proceso un poco más ligero, un poco más simple. Más simple, menos complicado. Bueno, por acá está lo que encontramos, ¿va? Esto lo dice el Instituto Europeo de Psicología Positiva, de cómo llevar un duelo asertivo. Precisamente el punto número 1 es toma tu tiempo, y esto te apoya a identificarte en tus etapas, en dónde te encuentras. Sí. La otra, que inclusive deducimos nosotros, es la de los rituales, que eso no se menciona acá, pero elegimos añadirla. Vive tu ritual, lo que tú creas, la creencia que tú tengas espiritualmente, de conexión, etcétera, vívela. Tu subconsciente requiere saber que esa historia, que eso que vivenciaste tuvo un inicio, un periodo final extraordinario y un final. Sí, y es importantísimo para cerrar ciclos, en lo que sea, ¿no? O sea, obviamente ya dijimos, para cuando alguien fallece, un funeral es indispensable. Ahorita sé que estamos viviendo una etapa muy cabrona y de la mierda que no estamos teniendo la oportunidad de despedirnos de las personas que se están yendo con la enfermedad. Y si tú viviste este proceso o estás en este proceso de duelo y que no te pudiste despedir de esa persona en ningún sentido porque falleció y la cremaron y ya desapareció, sí, ya no, busca la manera en la que tú puedas despedir a esa persona y más que despedir, honrar a esa persona. Honrarlo con su ropa, con algo que sea significativo para ti, y tú encuentras la manera de poder dar ese ritual. No, inclusive puede ser una oración, enciende una velita a la luz, encamínalo. No, eso los católicos hacen las misas de 9 misas o no. O sea, todo ese tipo de cosas son importantes para nuestro cuerpo espiritual y no las hagas de lado porque de verdad es parte esencial para la trascendencia. No, la espiritualidad es un sustento muy importante. Ojo, estoy diciendo espiritualidad. No religión. No religión. Si tú implicas tus experiencias religiosas acá, también es sano, no estamos peleados, pero vivir la espiritualidad en un duelo es muy funcional. Ok, ¿qué más? La otra es retoma tus actividades, es decir, después de la etapa de crisis, no te aísles, no somos islas, entonces busca estar con gente, con tus amigos, regresa a tu rutina,
te va a llevar un tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, Y pero hazlo, ¿no? encuentra nuevas actividades, nuevas cosas que te vayan regresando poco a poco esta energía de querer vivir, ¿no? Puedes probar un nuevo deporte, puedes aprender a cocinar, puedes... cosas nuevas. Exacto, ¿no? Escuchar un podcast. Escuchar, no te compliques. Ok. La otra parte es el preduelo. ¿Qué significa el preduelo? Okay. Hablar de la muerte constantemente, entender y desde que somos pequeños, anclar el significado de que va a haber pérdida y que la vamos a evitar. Entonces, entrenar a un niño, por ejemplo, con una mascota que creamos vínculos afectivos muy poderosos con nuestros amiguitos de 4 patas, peluditos, los que tú elijas, es muy sano. Mi Saber amigo que... peludito. Aquí está. que tus abuelitos, o sea, tarde o temprano, tus hijos, o sea, somos prestados en este mundo, en realidad. Nadie es dueño de nadie. Normalicemos la muerte. Sí, normaliza que todo es finito y que no tienes el control sobre las cosas. Hablar del preduelo es saber que esto te va a ocurrir a ti tarde o temprano y que ya te ha ocurrido. La otra nos dice, cuida de ti y los tuyos, obvio. Hay personas que viven su proceso de duelo más rápido que otros. Apoya y sobre todo la última dice, ve a terapia. De nuevo busca apoyo profesional. Pueden estar también o buscarnos en Wake Up Consulting. Igual ahí podemos apoyarnos. Aquí va a estar el número. Y ahí hay apoyo psicológico, terapéutico, psiquiátrico, profesional. Y si no, de todos modos, ustedes busquen el suyo y no lo dejen, no lo echen en saco roto. Es un tema muy importante y que incluso es un tabú en México porque es como de no llores, no pasa nada, prívate de eso y al contrario, vive tu duelo y vive un duelo asertivo, ¿por qué no? Vive tu duelo, vive las emociones, las que aparezcan no son ni buenas ni malas. Y permítelas, es la única manera en la que las vas a sanar, en la que la vas a trascender. No juzgues a los demás. Y si de verdad, repito, es súper importante si estás pasando por un momento de duelo o conoces a alguien que esté en ese momento donde dice, ¿sabes qué? De plano, esta persona ya no quiere vivir. Y no tienes que llegar a ese punto, o sea, es desde el inicio. Si tú empiezas un proceso de duelo, busca esta manera profesional de sobrellevarlo. Es sano, normalicemos ir a terapia. Normalicemos ir a terapia, claro, y normalicemos hablar de la muerte y normalicemos escuchar, no te compliques. Venga, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 4. Nos vemos en el siguiente. Recuerden, sigan teniendo interacción con nosotros en redes sociales. Síganos en nuestra página de Facebook, en Instagram. Suscríbanse al canal. Exacto. En YouTube. Ok, buenísimo. Entonces, muchas gracias. Esto fue No te compliques. No te compliques. Cuídense mucho. No te compliques podcast. Hagamos una vida más simple. Con Juan Pablo Reyes y Jorge Rodríguez.